Buenas tardes, maestros y compañeros. Somos el equipo número 5. Le vamos a presentar los temas del 5.2.1 al 5.5.3. El equipo está conformado por Balancu, Alina Lisset, Canul Sul Alecerardo, Cantún Ac Jesús Emanuel, Méndez López Nayeli Nereida, Tuyup Nal Jorge Alexander y un servidor, Cárdenas Juárez César Fernando. Introducción. En el presente trabajo se hablará sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inseguridad alimentaria, social, política, jurídica, económica, distribución de la riqueza, estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados, con el fin de conocer más acerca de estos temas y tener una idea más clara de cada una de ellas. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, debiendo el Estado garantizar el respeto a este derecho, al libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir, difundir información de ideas de toda índole. Se prevé la participación pública en materias de desarrollo y planeación, así como medidas de acceso a la justicia por vulneración de los derechos constitucionales. Ley Suprema del Sistema Jurídico Mexicano fue fundada el 5 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en el Teatro de la República de la ciudad de Querétaro. La Constitución contiene los principios y objetivos de la nación, establece la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y limitaciones, así como los derechos de los individuos a las vías para hacerlos efectivos. Contiene 136 artículos y 19 transitorios, distribuidos en 9 títulos. Título primero. Capítulo 1. De los derechos humanos y sus garantías. Capítulo 2. De los mexicanos. Capítulo 3. De los extranjeros. Capítulo 4. De los ciudadanos mexicanos. Título segundo. Capítulo 1. De la soberanía nacional y de la forma de gobierno. Capítulo 2. De las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Título tercero. Capítulo 1. De la división de poderes. Capítulo 2 del Poder Legislativo, Capítulo 3 del Poder Ejecutivo y Capítulo 4 del Poder Judicial. Título cuarto de las responsabilidades de los servidores públicos particulares vinculados con las faltas administrativas graves o hechos de corrupción y patrimonial del Estado. Título quinto del Estado, de la Federación y de la Ciudad de México. Título sexto del Trabajo y de la Prevención Social. Título séptimo, Prevenciones Generales. Título octavo de las reformas de Constitución. Título noveno de la inviolabilidad de la Constitución. Buenas tardes, nuevamente me presento. Soy César y le voy a presentar el tema 5.3, que es la inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hablamos de la escasez, de las limitaciones que tenemos al adquirir pues los alimentos que nos dan los nutrientes necesarios para poder vivir, para poder sobrevivir en nuestro entorno, ya que sin estos pues los seres humanos pues como mencioné antes no tendríamos vida, o sea, tendríamos un caso así problemático que nosotros vemos y conocemos, pero el mundo entero no hace nada. Es en el caso del continente africano. En el continente africano existe varias zonas con inseguridad alimentaria muy pero muy altas, al igual que en nuestro país que es México. A lo mejor en nuestra zona donde vivimos sabemos y tenemos los alimentos básicos, los 3 alimentos día al día. Sin embargo, conocemos o encontramos en las grandes ciudades o inclusive en nuestros pueblos a personas que son de escasos recursos y no tienen la forma o la manera de cómo adquirir estos bienes, estos alimentos. Lo que provoca esto es que las personas empiezan a tener un instinto de supervivencia y buscar otras formas, otro método de adquirir estos bienes para su existencia y adquirir sus nutrientes.
La inseguridad social, cuando hablamos de inseguridad social, esta se debe por varios factores, desde la adquisición del dinero, el poder o el dominio. ¿A qué voy? Que principalmente es la inseguridad social, es la delincuencia que tenemos en nuestra sociedad como tal. Así puede ser robo de inmuebles, asaltos, secuestros, asesinatos, entre otros consecuencias. Prácticamente es tener como víctima a la población en general, donde ésta no se encuentre segura, donde al momento de que salir pues sientas que te va a pasar algo. A eso se refiere exactamente la inseguridad social. Lamentablemente en nuestro país, México, a nivel mundial es conocido pues por ser uno de los países con tener un alto índice en cuanto a las actividades delincuencia. Conocemos que existen muchas organizaciones delictivas, cárteles, narcos, entre otros factores, o sea, otros sujetos que intervienen en esta, al que esta siga creciendo día a día en nuestra sociedad. Hoy en día conocemos que existe un alto índice en cuanto a feminicidios que viene siendo parte de la inseguridad social, porque las mujeres al querer salir a veces ellas no se sienten libres o seguras al salir y omiten el deseo del salir a algún lugar a divertirse, a entretenerse, a estudiar, entre otras cosas. Esto es muy grande, que hace que la estructura organizacional de nuestra sociedad sea afectada como la conocemos, en donde día a día se lucha o se teme, mejor dicho, perdón, se teme por el bien de uno mismo. Cuando hablamos de la inseguridad política, pues se toma en cuenta que es la falta de confianza y credibilidad que tenemos hacia nuestras autoridades como las conocemos, ya que lamentablemente siempre hablando así de manera general en nuestro país, no solo en nuestro municipio, porque si hablamos detalladamente en nuestro municipio, cada municipio tiene un factor de inseguridad política diferente, pero hablando a nivel nacional, pues nuestras autoridades son, ¿cómo decirlo? Son un poco ciegos en ese sentido. O sea, juegan con las necesidades de las personas con tal de tener un beneficio propio. Y esta surge pues al momento de que los individuos, los ciudadanos, pues ven afectado pues la garantía de bienestar en el país. ¿A qué se debe? Por ejemplo, cuando dice un político, hablando en cuanto a los políticos, claramente, cuando dice da promesas falsas y esperanzas a las personas de escasos recursos, prometiéndoles vivienda y todo eso, pues no lo obtienen una vez llegan al poder. Muchas de esas autoridades se olvidan de lo que uno promete, uno dice y no lo cumple. Eso genera, ahorita, hoy en día, a la inseguridad política se debe a que hoy muchos jóvenes no quieren ser parte de esto porque dicen o piensan de que un voto, una colaboración o intervenir en la política de mi país no sirve de nada porque no voy a hacer un cambio en absoluto. Aquí vemos la inseguridad jurídica. En esta parte pues nos referimos a la falta de confianza que tenemos en nuestro sistema jurídico. Por ejemplo, conocemos aquí lo que viene siendo la CNDH. Muchos han visto en los memes, en redes sociales, pues forma de, lamentablemente pues lo tomaba como burla, pero así en nuestro sistema de justicia, nuestro sistema jurídico, donde es ciego, sí, es ciego, absolutamente ciego en algunos casos, digo en algunos casos, porque en otros no. Pero un ejemplo que podría tener es en el caso de que, bueno, tomando a un conocido, una persona que conocí, esta persona por autodefenderse, un policía estatal, fue a acudir a un auxilio, a un robo de un banco. Este elemento, este elemento de la seguridad pública, pues fue, y al momento de llegar lo disparan en su chaleco,
cae al piso y por temor y por miedo él dispara sin apuntar, o sea, al azar, y precisamente le da al corazón del delincuente. Bueno, aquí el sistema jurídico, ¿qué hizo? Como mató al delincuente, tomó como criminal al elemento policíaco y actualmente este va a cumplir una condena de 20 años. Ahora, ¿dónde queda nuestro sistema jurídico aquí? Diciendo que los elementos deben de ayudar, acudir y socorrer, perdón, en los momentos de auxilio donde se requiera. Hoy en día, por lo mismo, muchos elementos de la policía no desean ayudar a los civiles porque siempre son mal vistos, siempre son... la ley ya no los apoya. ¿En qué sentido ya no los apoya? En el sentido de que si tú, persona, los defiendes, algún rato, pues te meten a la cárcel, te matan, entre otras cosas. Y lo vemos en nuestro país mucho, mucho, principalmente en el norte. En el norte donde vemos mucho este tipo, donde las personas, nuestra ley principalmente, pues apoya a los criminales y no a las personas inocentes. Y o sea, existen varios factores que se intervienen. Por ejemplo, tenemos la corrupción, la impunidad, los sobornos. Son muchas cosas que afectan este sistema de justicia que nosotros tenemos. Lamentablemente, es un caos, lamentablemente. Y pues es simplemente seguir luchando por la justicia. Porque pues un país se rige por leyes y normas, pero si esas se ven atropelladas, pues ya no tendríamos problemas en cuanto al establecimiento y orden de la sociedad. La inseguridad económica abarca dos puntos relevantes, que viene siendo lo que la pérdida y el sufrimiento de los recursos, o sea, que no se pueden recuperar ni pueden resistirse, y ese se puede tomar a nivel país o a nivel familiar. Cuando hablamos de nivel país, es cuando un país económicamente está estable y de repente viene una situación que hace que el país no resista o tenga pérdidas masivas, y esas hacen que aunque trabajen duramente nunca lo van a poder recuperar cierta cantidad de años, o de plano jamás lo van a poder recuperar. Se han visto esto grandemente cuando hablamos, por ejemplo, de sociedades. Regresando del punto del país, conocemos muchas civilizaciones, muchos países a lo largo de la historia que habían sido grandes, poderosos, pero vienen situaciones que ellos, por querer más poder, sufren más de lo normal. ¿A qué se debe? A que eso ya no pueden resistir o no pueden solventar su economía interna. Por lo tanto, ellos sufren una gran devaluación en su sistema económico. Cuando hablamos en el nivel familiar, es cuando la cabeza de la familia o alguien de la familia no logra conseguir empleo, está desempleado, y a pesar que luche, tenga estudio, nunca logra buscar o fijar un empleo, o cuando lo busca, la situación económica o su salario es insuficiente para cubrir sus necesidades básicas, la canasta básica como la conocemos. Y si la persona no puede cubrir esa necesidad, no puede tener una buena calidad de vida, y es allí cuando empieza la inseguridad económica. Mi nombre es Jesús Manuel Cantonac y les presento distribución de la riqueza. Se define como la manera y proporción en que la riqueza económica es repartida entre los diferentes estratos sociales o sectores en un determinado país o sociedad, la cual resulta del conjunto de actividades productivas que se desarrollan. La distribución de la riqueza es un tema muy amplio cuya limitante se encuentra más en la solución que en su medición. Factores que inciden en la distribución de la riqueza. ¿Cuáles son los factores? El Estado es el factor que más influencia tiene en dicha distribución, pues es el Estado quien determina las políticas económicas a seguir, dictas normas que regulan y priorizan la inversión productiva. Además, interviene en el establecimiento de los salarios mínimos, pauta los impuestos a las ganancias y su distribución,
favorece la producción nacional, imponiendo trabas a la importación de bienes o servicios de producción local. Las empresas. A estos entes económicos les corresponde cierta autonomía. Basada en esta pueden tomar decisiones que inciden en la distribución de la riqueza, como lo son los porcentajes de ganancia, tipo de producción que se lleva a cabo, el uso de la materia prima, económica o de calidad. Los hogares, como unidades de consumo, pueden tomar decisiones o actitudes que repercuten en dicha distribución, especialmente cuando ni se consume conscientemente y se tiende a gastar más de lo que se gana, generando un endeudamiento y en ocasiones la falta de liquidez nos lleva a estar por debajo de la tasa promedio. El Estado también puede incidir en la orientación del consumo en los hogares, por ejemplo, como son las medidas regulatorias de las ganancias que se verían en precios más accesibles al consumidor. ¿Cómo se distribuye la riqueza? Estas se distribuyen en líneas generales. La distribución de la riqueza al final del proceso de producción se otorga de la siguiente manera. A la naturaleza. Este es quien aporta los recursos naturales y le corresponde como pago de arrendamiento la renta de la tierra. Al trabajo. Recurso humano quien aporte su esfuerzo creador en la creación de bienes, le corresponde el salario. Al capital. Bienes que asientan la creación de nuevos productos, le corresponde un interés que permite el aumento progresivo del capital. El Estado. Este es el órgano tutelar de todo proceso y este le corresponde ciertas contribuciones y los impuestos. La empresa. Este es un ente económico que se encarga de coordinar, organizar o dirigir todas las actividades productivas, por lo que le corresponde una ganancia o beneficio. Bueno, para iniciar con estas diapositivas, nos vamos al tema que es 5.5, estrategia de sustentabilidad para los escenarios modificados. Primero tenemos que ver o de qué trata la sustentabilidad de los escenarios modificados. En este caso pusimos que son estrategias para la sustentabilidad, pues que se trata sobre la implementación del desarrollo sostenible. Requiere un enfoque múltiple, no sería suficiente para relevar, por decir, una posible solución para la respuesta de todos los males del mundo, como la diversidad de enfoques que se deben tomar para lograr un mundo más sostenible. Bueno, ahora hicimos varias preguntas. En este diapositivo nos vamos a hacer varias preguntas para entender un poco más este enfoque. En este caso, que sería, ¿qué es el escenario modificado? Como respuesta pusimos que es una serie de cambios son una serie de cambios producidos en el medio ambiente, donde producen los encargados, ¿no?, de proteger el medio ambiente. Igual pusimos por qué se provoca, ¿no? En ese caso pues sería la contaminación ambiental. ¿Cuáles son las principales causas de la contaminación? Pues ya lo sabemos, ¿no? Lo que es el aumento de la población, el desarrollo industrial y sus fábricas. Igual los enfoques contaminantes. Igual pusimos ejemplos del escenario modificado, que sería el cambio de clima, desertificación y pérdida de la biodiversidad. Bueno, ahora me tocó a mí exponer lo que viene siendo el tema 5.51, producción más limpia. Antes que nada, ¿qué es esto de la producción más limpia? Pues yo investigué que es una estrategia ambiental preventiva e integrada que se aplica en los procesos productivos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente, lo que vendría siendo lo que es la contaminación, las aguas negras, etc. Bueno, ahora
pasamos a lo que es la definición para la empresa. Para la empresa, ¿qué es la producción más limpia? Pusimos aquí que es el mejoramiento de procesos, productos y aumento de la eficiencia. Igual pusimos que es la disminución de costos de producción. Igual pusimos lo que es el acceso de nuevos mercados con restricciones, mejoramiento de las condiciones de seguridad. Igual pusimos lo que vendría siendo como qué es para nosotros la producción más limpia. O sea, qué es lo que más nos permite esta producción más limpia. Y pues pusimos que es el ahorro de materiales primas, la eliminación, producción y o sustitución de materias primas. Igual pusimos lo que es la reducción de cantidad y peligrosidad de los residuos y las emisiones contaminantes. Bueno, ahora pasamos a lo que son al tema 5.52, que son procesos y coeficientes. Pusimos aquí que la coeficiencia se puede entender como proporcionar bienes y servicios de un precio, que podría ser el competitivo, de forma que se reduzca progresivamente el impacto ambiental y la utilización de recursos hasta un nivel compatible con la carga del planeta, por así decirlo, que sería que sería estando eh, estrechamente relacionada con el desarrollo sostenible, que se produce una reducción de uso de recursos, aunque como veremos más adelante, veremos lo que son los indicadores de coeficiente, que sería en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a ver lo que son los indicadores de coeficiente. Lo dividimos por varias etapas: A, B, C, D y E. Empecemos con la A, que es la evaluación internamente del desarrollo de la organización. B, servir como herramienta para la toma de decisiones. C, fijar meta. D, iniciar medidas y acciones enfocadas en la mejora. E, funcionar como base de las estrategias de comunicación. Bueno, ahora pasamos a lo que es el tema 5.53, planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Lo hicimos por varios puntos. Ahorita se los vamos a desglosar en este pequeño párrafo, pero se va a desglosar en varios puntos. Pusimos aquí que es el propósito fundamental de la planeación municipal y de su vinculación de los sistemas nacionales y estatal de planeación, que es fortalecer los instrumentos que intervienen en el desarrollo integral a través de lo siguiente. Bueno, aquí pusimos lo que es 1, 2 y viene más adelante 3, 4 y 5 para terminar con esas exposiciones. En el 1 pusimos que es apoyar el fortalecimiento de la consolidación de las instituciones democráticas y promover la participación ciudadana en el municipio. En el 2 pusimos que es la integración de la estructura productiva orientada a satisfacer las necesidades del municipio y o construir el crecimiento de la economía estatal mediante la reordenación de sus sectores productivos, ¿no? Igual podemos decir que es la incorporación de sus comunidades al desarrollo municipal, estatal y nacional.
Ahora pasamos a los puntos 3, 4 y 5. En el punto 3 pusimos que es impulsar para mejorar atención de de las maneras sociales, ¿no?, de la población en cuanto a las obras y servicios públicos municipales, seguridad pública, educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, cultura, recreación y protección al medio ambiente, entre otros. Igual pusimos en el punto 4 que vendría siendo lo que es procurar un desarrollo urbano sustentable y equilibrado dentro de los centros de población que conforman el municipio. El último punto pusimos que es programar las acciones de gobierno, igual que podría ser el establecimiento, un orden de prioridades y de su ejecución. Conclusión. Para concluir con el presente trabajo de los temas que vimos del 5.2.1 al 5.5.3, comprendimos sobre estos temas. Al ir realizando esta investigación, pudimos encontrar varios puntos importantes e interesantes que fueron expuestos con anterioridad para conocer más a fondo sobre ellos. Es de gran importancia ya que como futuros administradores debemos de conocer más acerca sobre estos temas.